Hola amigos, seguidores y suscriptores de este humilde canal. Mi nombre es Jorge y sean bienvenidos al primer episodio de Hablemos de Historia, una nueva sección de este canal donde viajaremos al pasado. Investigaremos hechos históricos con especialistas. Recomendaremos libros y sacaremos a la luz muchos errores garrafales que vemos últimamente en muchas películas y series de televisión. En este primer episodio me complace tener una invitada de lujo, Adriana, que también tiene un canal dedicado a estudiar la historia. Ambos colaboraremos en futuros videos relacionados con Inglaterra, especialmente con la dinastía Tudor, sobre quienes, como todos ustedes saben, estamos preparando una serie de documentales de investigación. Bienvenida, Adriana. Cuéntanos, ¿de qué hablaremos hoy? El día de hoy les vamos a platicar sobre la segunda temporada de La Princesa Española. Esta es la última adaptación novelizada de los dramas históricos que hace esta cadena. Primero fue La Reina Blanca, después La Princesa Blanca, y en esta ocasión esta serie viene a cerrar lo que nos han venido platicando. Fue escrita por Emma Frost y está basada en las novelas La Princesa Fiel y La Maldición del Rey de Philippa Gregory. La serie presentó en su temporada anterior la llegada de la infanta Catalina a tierras inglesas en el año 1501, su matrimonio con Arturo, príncipe de Gales, y las penurias que pasó en su viudez. Desde ahí, convencida que su destino es ser reina, Catalina se aferra al hermano menor de Arturo, el ahora heredero a la corona inglesa, Enrique VIII, quien la convierte en su esposa y su reina. En esta segunda entrega, la miniserie de 8 episodios nos hace un retrato bastante presentista de la reina Catalina, los problemas políticos, rivalidades en la corte e intenta explicar los momentos felices, pérdidas y decepciones que atravesó la pareja en sus primeros años de matrimonio. Si bien la serie cumple con mostrarnos a detalle la vida de sus protagonistas, las hermanas de Enrique, su mejor amigo Charles Brandon y demás cortesanos, son numerosos los errores históricos, diálogos modernizados, eventos inventados, cambio de fechas, exageraciones y personajes que no corresponden con la realidad. Veamos 10 de los más importantes. Número 1. En la serie conocemos a Catalina como una reina feroz y una mente política muy astuta, por lo que cuando Enrique se tiene que marchar a Francia para apoyar a Fernando el Católico y al emperador Maximiliano, Catalina es nombrada regente de Inglaterra en su ausencia. En la serie nos muestran una Catalina guerrera dando mandobles en pleno campo de batalla, luchando como un soldado y vestida con armadura completa. Históricamente, la verdad es que Catalina de Aragón sí asumió el papel de regente a los 27 años y participó de forma activa en la preparación para una invasión de los escoceses que tenían un ejército mayor. La diferencia es que en realidad Catalina no estuvo en la batalla de Flodden ni participó en ella. Lo que Catalina hizo fue visitar un campamento con la base en Buckingham para arengar una reserva de soldados que tampoco llegaron a tomar parte en la batalla final el 9 de septiembre del año 1513. Por otro lado, en cuanto a lo de la armadura, existen registros que indican que ese mismo mes, Robert Amadas, el herrero real, confeccionó una especie de diadema o cintillo coronado que muchos asumen era la protección simbólica que Catalina llevó para arengar a las tropas. Sin embargo, no tenemos registro oficial de que ella llevara una armadura completa como nos muestra la serie, aunque al parecer sí pronunció un discurso entusiasta para dicha reserva de soldados, antes de enterarse que ya habían obtenido la victoria y regresar a Richmond. Otro problema con esta parte de la serie es su posible embarazo, y es que si bien hay evidencia de que tal vez ella tuvo un hijo que nació muerto el 17 de septiembre del año 1513, es decir, poco después de la batalla, hay otros reportes que no indican este embarazo, así que es muy complicado saber si ella estaba o no embarazada, pero es poco probable porque solamente el viaje habría afectado su estado y en ese momento ella ya estaba intentando tener el heredero para Inglaterra, así que es difícil que se hubiera arriesgado a tener un aborto o a tener una pérdida, pero aún así sigue siendo una posibilidad, aunque muy pequeña. Número 2.
En la serie apreciamos un magnífico encuentro entre Enrique y el rey Francisco I de Francia, sorpresivamente interrumpido por el rey español Carlos, invitado por su tía Catalina, quien se inclina a una alianza con España y no con Francia. Tal como ocurrió en la vida real, efectivamente, ambos reyes se reunieron entre el 7 y el 24 de junio de 1520 en un encuentro conocido como el Campo de la Tela de Oro en Calais. Fue un evento majestuoso donde ambas cortes compitieron para demostrar su fastuosidad, con el objetivo de sellar un tratado entre ambos países en contra del emperador. Sin embargo, Carlos V jamás apareció de sorpresa y menos por invitación de su tía. Más bien, el evento estuvo meticulosamente organizado por el cardenal Tomás Wolsey, canciller del reino, quien favorecía los intereses franceses. No obstante, las alianzas europeas duran tanto como las promesas de cualquier político, por lo que al año siguiente, Enrique se alió nuevamente con el emperador Carlos en el Tratado de Brujas de 1521, acordando luchar contra Francisco y apoyar a Carlos en sus guerras italianas, una decisión de la cual Enrique no tardaría en arrepentirse. Este encuentro en particular es recordado por un improvisado campeonato de lucha libre entre Francisco y Enrique, que, tal como se muestra en el segundo episodio de Los Tudor, sí ocurrió en la realidad. Número 3. En la serie vemos cómo Bessie Blount, la amante más duradera que tuvo Enrique VIII, queda embarazada y cuando está a punto de dar a luz, su parto se torna difícil y es entonces que sorpresiva y mágicamente aparece la heroína Catalina al rescate para ayudar al nacimiento del hijo ilegítimo de su propio marido. Como es obvio, históricamente esto es completamente falso. En realidad, al conocer la noticia del embarazo de Bessie Blount, posiblemente a finales del año 1518, ella es alejada de la corte y se le lleva a un convento ubicado en Essex con la mayor discreción posible, precisamente para no afectar a la reina Catalina, que justo acababa de perder un hijo en diciembre de ese año, en lo que sería su último aborto. El cardenal Thomas Wolsey, que era uno de los hombres de confianza de Enrique, es quien se encarga de mantener en secreto la situación de Bessie Blount y precisamente estando en el convento en Essex, lejos de la corte y por supuesto de Catalina, es que Bessie Blount da a luz a un niño en junio del año 1519, a quien conoceremos como Henry Fitzroy. Número 4. En el último capítulo observamos cómo Enrique, en busca de la verdad, interroga a Catalina de una forma bastante violenta e impropia de un monarca, hasta que consigue la grandísima confesión de la propia boca de su cuñada de que sí consumó su matrimonio con Arturo. Esto obviamente no tiene base histórica y está hecho para resumir varios eventos en uno solo. Es imposible saber lo que estas personas decían a puertas cerradas, pero es casi seguro que Catalina nunca le confesó ningún engaño. Si es que existió dicho engaño, es algo de lo que nadie puede estar seguro. La realidad, y lo que no vemos en la serie, es que Catalina enfrentó múltiples interrogatorios públicos y privados, incluso un juicio celebrado en junio de 1529 en la iglesia de Blackfriars, donde apareció para declarar que nunca tuvo intimidad con su primer esposo Arturo y apelar a la curia romana, que en ese momento estaba bajo el dominio imperial de su sobrino Carlos. Si bien en dicho juicio hubo numerosos testimonios que aseguraban que la pareja sí consumó su matrimonio, la infanta española siempre se mantuvo firme en declarar lo contrario, por lo que su partida voluntaria de la corte en ese episodio y encima acompañada de su hija María, a quien dicho sea de paso la serie nos muestra que nunca quiso, es tan falsa como las otras series y películas de Philippa Gregory. En realidad fue el propio Enrique quien se cansó de la terquedad de su esposa y la mandó a otro palacio para nunca más volverla a ver en 1531.
además de prohibirle todo contacto con su hija María, pues temía que ambas conspirasen en su contra. Número 5. En la serie nos presentan una pareja súper ideal, romántica, melosa y excesivamente moderna. Se trata de Margarita Poole y Tomás Moro, quienes tienen un chispazo que poco a poco va creciendo, aunque eventualmente llega a nada, debido a que Tomás Moro es casado y Margarita Poole descubre que además tiene una cámara de tortura que utiliza contra los protestantes. Históricamente hablando, por más linda que parezca esta pareja, nada, absolutamente nada indica que ellos pudieran estar juntos o pudieron haber sido cercanos. Digo, la verdad es que sí son contemporáneos y ambos profesaban la religión católica, pero aparte de eso no hay absolutamente nada. Más bien, en su intento por condensar, resumir eventos y mostrarnos una reina feminista, Philippa Gregory aprovechó la devoción de Catalina y la convierte en una cazadora de reformistas, aunque los tiempos no coinciden y esto sea falso. En realidad, Catalina jamás abogó ni por la quema de herejes ni sus libros, y lo de la cámara de tortura de Tomás Moro sí tiene una base, porque es verdad que él tuvo una cuando era canciller de Inglaterra en el año 1529. El problema es que esto pasa 10 años después de lo que nos está contando la serie. Ahora, otra cosa, en cuanto a Margarita Poole, la condesa de Salisbury, Enrique VIII le restauró sus títulos en el año 1512 y le asignó algunas propiedades como miembro de la nobleza y la tutora de su hija María, pero ella no tuvo que casarse por ello, aunque sí tuvo que pagar una tarifa. Número 6. En el último capítulo de la temporada, apreciamos la traición a la que se enfrenta Catalina por parte de Margarita Poole, quien revela en público su gran secreto para poder mantener sus títulos y el favor del rey. Históricamente hablando, Margarita Poole siempre estuvo en una situación tensa con Enrique, por una cuestión de tierras y porque Margarita era la última descendiente viva de la antigua familia Plantagenet, por lo que finalmente Enrique la arrestó y mandó ejecutar en 1541 para que nadie pudiera disputar el derecho sucesorio de los Tudor. La estabilidad de Margarita dependía de factores políticos y personales. Ella fue tutora de María, pero cuando Enrique inició la reforma y la facción católica empezó a cuestionar y disputar el derecho de sus hijos al trono, el rey se volvió contra todos los posibles reclamantes y decidió exterminarlos debido a la creciente paranoia que tuvo en su vejez. Históricamente, Margarita nunca fue llamada a testificar sobre la virginidad de Catalina. Es cierto que en el juicio de 1529 sí hubo testigos que acompañaron a la pareja real al lecho nupcial y hablaron con Arturo cuando se despertó, pero Margarita no fue uno de ellos. De hecho, Lady Salisbury tuvo ocasión de probar su lealtad a la causa católica y a su protegida María Tudor, a quien incluso se ofreció a servir cuando Enrique la despojó de sus títulos y disolvió su antiguo séquito de empleados en 1533, pero el rey se negó rotundamente, debido a que quería disciplinar a su hija y obtener su obediencia. En años sucesivos, Margarita se retiró a sus tierras, conservando sus títulos, pero Enrique la mantuvo en estricta vigilancia, temeroso de posibles conspiraciones. Número 7. Al contrario de algunos retratos más realistas sobre Catalina o más completos, como por ejemplo lo que vemos en los Tudor, en La princesa española, Catalina es una reina caprichosa, egoísta y que termina incluso siendo mala madre, porque en la serie vemos como la única hija que tienen los reyes ingleses, María Tudor, es despreciada desde su nacimiento por haber sido una niña, tanto por su madre como por su padre, quienes básicamente la ignoran. Históricamente hablando, es verdad que ambos esperaban el nacimiento de un varón y que Enrique VIII inicialmente se sintió decepcionado. No obstante, María Tudor recibió una educación formal de acorde a los estándares de la época y de hecho no se separó de sus padres sino hasta que cumplió los 9 años, en una época donde no se esperaba que los reyes convivieran con sus hijos, ya que se les educaba en otra casa por separado para que aprendieran a gobernar o administrar una casa. Esta tardía separación probablemente se puede deber más que
ya una idea modernista de cariño a que Enrique no quería nombrarle heredera a pesar de que era su única hija legítima. Más bien todo parece indicar que él estaba considerando nombrar heredero a su hijo bastardo, Henry Fitzroy. Además del hecho de que nunca le dieron el título oficial de princesa de Gales, que esto ya nos hubiera indicado que estaba pensando en ella como una heredera. Bueno, sea como fuere, María Tudor vivió sus primeros años con su madre y cuando la situación se lo permitía también con su padre. Más allá de su posterior amargura hacia su hija, cuando le convenía, Enrique la trataba con cariño en ocasiones de estado o cuando era probable comprometerla con algún príncipe, recalcando ante el embajador veneciano que era una niña fuerte y nunca lloraba. En tanto a Catalina se encargó de supervisar de cerca la educación de su hija a cargo del humanista Juan Luis Vives. Esto explica el eterno cariño que siempre sintió María por su madre, que incluso duró hasta su adultez y que por supuesto terminó generando desconfianza en el rey, que las veía como una amenaza. Lamentablemente la serie no nada más despojó a Catalina de su fe, sino también de su amor materno. Número 8. En la serie conocemos a Enrique Fitzroy, el valiosísimo hijo ilegítimo de Enrique con Bessie Blount, quien intenta hablar en latín durante su ceremonia de nobleza en 1525, siendo humillado por su media hermana, la princesa María. En realidad, Fitzroy no solo sabía latín, también aprendió griego, francés y música, solo que su latín era algo rudimentario, por lo que se le asignó un tutor permanente, John Palsgrave. La ceremonia de nobleza, donde Fitzroy fue nombrado duque de Richmond y Somerset, provocando enojo en Catalina, según reporta un embajador veneciano, efectivamente ocurrió en 1525. Pero Fitzroy no hizo ninguna declaración en latín. Además, Bessie Blount no llegó a convivir con su hijo, debido a que, ni bien lo tuvo, Enrique arregló su matrimonio con Gilbert Talboys, primer barón Talboys de Kim, por lo que Bessie se marchó de la corte para formar su propia familia. Número 9. En la serie vemos cómo en el primer episodio Edward Stafford, el duque de Buckingham, pierde un ojo en una justa y el resto de la serie lo vamos a ver con un parche. También lo vemos que es súper amigo, cómplice y consejero de Enrique VIII, aunque después termina involucrado en un complot con un grupo de protestantes que aparentemente quieren derrocar a Enrique. Él es descubierto por Thomas Wolsey y entonces termina ejecutado, algo que les cae a todos por sorpresa porque incluso la propia Catalina de Aragón, en un arranque de heroísmo, intenta salvarlo. Históricamente hablando, todo esto es falso. En la serie nos muestran un duque de Buckingham totalmente ficticio. Edward Stafford nunca perdió un ojo en una justa, más bien aquí lo que pasa es que mezclan dos personajes en uno, porque la persona que usaba un parche era Francis Bryan, que es el primo de Ana Bolena y el embajador de Enrique. Él llega a la corte muchos años después y era así quien siempre andaba o a quien se le identificaba por un parche, mientras que Edward Stafford formó parte del consejo privado de Enrique, pero no eran amigos, ni cercanos, ni mucho menos fue su confidente como la serie nos hace creer. La verdad es que como muchos otros, Edward Stafford tuvo altibajos en el favor del rey, principalmente porque él era descendiente del rey Eduardo III, lo cual técnicamente le daba mayor derecho a la corona inglesa que el propio Enrique VIII. Él era uno de los pocos miembros supervivientes de la dinastía Plantagenet, lo cual representaba un enorme peligro para los Tudor, quienes provenían de una rama Lancaster de la familia por línea materna. Es decir, su reclamo al trono no era tan fuerte en comparación con el de los yorkistas. Por ello, apenas ganaron el trono, los Tudor comenzaron a comprar o a ejecutar a todo aquel que pudiera disputarles el trono. Esta fue la verdadera razón de la muerte de Edward Stafford, quien por cierto fue decapitado 7 años antes de que se comenzaran a perseguir herejes. Él nunca tuvo amistad con protestantes, así que esto no tuvo nada que ver, y de acuerdo a los historiadores, el duque sí estaba conspirando contra Enrique VIII, reunió hombres armados e incluso proclamó su derecho frente a otros nobles de la corte, aprovechando la debilidad de Enrique porque todavía no tenía un heredero varón y por lo tanto la sucesión estaba en crisis, aunque también hay que decir que hay otros que dudaron que esto fuera real
que los testimonios que se presentaron ante Enrique no fueran falsos, porque le era muy conveniente ejecutarlo, pero al final la realidad es que su sola presencia era una amenaza muy grande, por lo que fue arrestado, juzgado y finalmente ejecutado el 17 de mayo del año 1521. Número 10. En la serie nos presentan a Anna Stafford, Lady Hastings y hermana del duque de Buckingham, a quien vemos coqueteando libremente por la corte. Todo va bien hasta que surge el rumor de que, aparentemente, Enrique la ha tomado como amante. Buscando proteger a Catalina de los rumores, Margarita Pole se aprovecha del enamoramiento que siente hacia ella William Compton, amigo cercano y mozo del taburete del rey, y logra involucrarlo como el verdadero culpable. El engaño resulta, y se revela que la verdadera amante de Enrique era Bessie Blount. En la vida real, efectivamente hubo rumores que señalaron a Anna Hastings como la primera amante del rey en 1510, un año después de haberse casado con Catalina, pero esto nunca fue completamente probado. William Compton no estaba enamorado de Margarita, ni tampoco es cierto que ella lo metiera en la situación, sin mencionar que Bessie Blount no se convirtió en la amante oficial de Enrique, sino hasta 1514, 4 años después de lo que muestra la serie. Lo que sí es cierto es que en 1510, William Compton fue involucrado en un escándalo sexual al ser encontrado dentro de la recámara de Ana, que para ese momento llevaba 1 año de casada. Intentando justificar su presencia, Compton juró ante el sacramento que nunca llegó a cometer adulterio con Ana y que, más bien, estaba llevándole un recado del rey y por eso estaba en su habitación. Jorge Hastings, primer conde de Huntington, tuvo que mandar a su esposa a un convento, aunque ambos conservaron una relación afectuosa durante el resto de su matrimonio. Lo realmente curioso del asunto es que antes de morir, durante la epidemia del sudor en 1528, Compton le dejó una pequeña herencia en su testamento a Ana, algo completamente inusual, ya que los hombres no acostumbraban nombrar a sus amigas o mujeres como herederas a menos que fuesen sus familiares o tuviesen algún tipo de conexión cercana, lo cual indicaría que ambos sí eran cercanos y posiblemente refuerza la teoría de que pudieron ser novios o amantes. Quizá el único punto rescatable de la serie es que podemos ver figuras que usualmente no han sido retratadas. Por ejemplo, vemos a Margarita Tudor, la hermana mayor de Enrique, que vivía en Escocia y que tenía sus propios asuntos, porque a ella no la hemos visto en otras series como en los Tudor por cuestión de tiempo y presupuesto, pero aquí sí nos muestran su relación algo violenta con su esposo Jacobo IV y después su enamoramiento de Angus Douglas, con quien se casó perdiendo el favor de su hermano. También nos muestran la complicadísima relación que tiene con Enrique VIII, así es que esta parte de la serie es verdaderamente interesante. También nos platican sobre esta amistad que tenían Brandon y la hermana menor de Enrique, María Tudor, quienes se conocieron desde la infancia y lograron casarse hasta el año 1515, pero desataron un pequeño escándalo en el proceso, y esto es algo que esta serie sí nos platica. También nos platica los años jóvenes de Enrique VIII, que es algo que tampoco hemos visto antes. Nos platica más a detalle la historia de Catalina, aunque con muchísima ficción. Lástima que la serie esté plagada de diálogos ridículos, expresiones demasiado modernas, situaciones inventadas y un extremo cambio de actitud en Catalina de Aragón para hacerla encajar con los estándares modernos del feminismo. Su compasión, su sabiduría y sobre todo su piedad fueron eliminadas de porrazo y sin fundamento alguno para convertirla casi en una parodia, una Mary Sue superpoderosa, tal como ocurriera con María Bolena en La otra Bolena, también escrita por Philippa Gregory. Es cierto que tratándose de una novela no podemos pedirle fidelidad. Sin embargo, Michael Hirst ya nos demostró en los Tudor
que puedes tomarte pequeñas licencias y hacer un drama histórico realista y acorde a la época, sin deformar la realidad o santificar a los personajes. Una cosa es condensar a las hermanas de Enrique por cuestiones de tiempo o pecar en pequeños detalles visuales, y otra muy distinta es cambiar o modernizar completamente la actitud de los personajes para convertirlos en caricaturas. La licencia artística solo debe usarse cuando es necesario y no abusar de ella, como se hizo en esta serie, La Otra Bolena, Rain, Wolf Hall, o se pretende hacer más adelante con la futura miniserie con una Ana Bolena de color. Esta ha sido nuestra primera reseña juntos, pero tenemos muchos temas por tocar. Si quieres más colaboraciones entre Jorge y yo, visita nuestros canales, déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué otra serie o película les gustaría que analicemos. Suscríbete, dale like, comparte la información y nos vemos en el siguiente episodio de Hablemos de Historia.